Ben, pois, despois desta parada obrigatoria, necesaria, xusta, pois chega o momento do viño, chega o momento do enoturismo e tamén de Xoán Canas. Dicirvos un pouquiño, comentarvos un pouco quen é Xoán Canas, de sobra coñecido para todos, dicirvos que é diplomado en Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago de Compostela, ten realizado o curso superior de xestión de hotéis en Cataluña, dende máis de 6 anos é o director do Instituto Galego do Viño, centro de referencia na formación de sumillers na nosa comunidade. Compaxinou o seu traballo de sumiller copropietario do restaurante Pepe Vieira, gañador dunha estrela Michelin en 2008, con tarefas docentes en diversas entidades, tanto públicas como privadas, así como participación en diferentes medios de comunicación. Xoán é tamén xurado de numerosos campeonatos de sumillers, xefes de sala e barmans, ademais de ser presente do xurado dos prestixiosos premios Magnum do viño galego. Ademais, como profesional, ten recibido numerosos premios e recoñecementos, como o de ser primeiro clasificado no certamen Nariz de Ouro 2004. Dicíamos hai un pouquiño, Xoán, cando nos saludábamos, que últimamente xa estás collendo o camiño a Lugo. Estamos contentos de que veñas a visitarnos, porque sempre é por boas cousas e, sobre todo, para disfrutar do teu coñecemento e das oportunidades que se abren tamén na nosa provincia en relación ao enoturismo, en relación ao viño. Hoxe vasnos a falar das claves para a creación dun produto en enoturismo. Por lo tanto, despois da túa charla, compartiremos as experiencias con todos vós, igual que fixemos na ponencia anterior, no programa anterior. Así que, benvido, Xoán, gracias por vir, gracias por facilitarnos dunha maneira terte hoxe aquí connosco. Así que tal a palabra. Moitas gracias. Moitísimas gracias a ti, Eduardo. Gracias por estas palabras que, cando unha se escoita, a verdad, que queda un pouco impresionado. Eu realmente o que fago é que levo moitos anos traballando e o mérito reside en traballar cada día, levantarse, intentando facer un triple salto mortal cada mañán, esta idea. Quería empezar felicitándovos por esta fantástica iniciativa, da cal me gusta moito tamén o nome, Turismo agroalimentario e desenvolvemento local, porque penso que máis alá que falar de viño, que é o que veño un pouco tamén, creo que é necesario un montón de protagonistas que se moven ao redor de viño. Logo, explicarei un pouco máis isto, pero non podemos basear solamente o futuro do desenrolo turístico da provincia no viño. Creo que hai outras accións, outra tipoloxía de empresa moi vinculada ou indirectamente ou directamente vinculada ao mundo de viño, pero que xoga un papel tamén sumamente relevante no desenrolo deste tipo de turismo. Deste tipo me refiro ao enoturismo ou ao turismo agroalimentario tamén. Vale. Básicamente, quería contar 4 puntos, dos que me estenderei máis ou menos, que teñen que ver, o primeiro deles, coa cultura e a sensibilidade, a primeiro das pezas que creo que hai que poñer sobre o tabuleiro para comenzar a falar dun turismo sostible na provincia. Por suposto, de planificación, de diferenciación, e das ferramentas das que dispoñemos para traballar. Fai un momento, na fantástica charla que impartiu a Alexandra esta mañán, falaban dun montón de conceptos, había unha gran densidade de información, pareceu ademais que o público participaba moitísimo, o cual parece fantástico, porque non somos moitos, pero somos moi intensos. Entonces, isto pareceume que estaba moi ben o voso interese. En algún momento, alguén falou de que temos que creer no que temos aquí. Esta é unha pedra angular. Sen isto non podemos comenzar nada. Me parece que estamos ante unha provincia cun desenrolo absolutamente brutal nos próximos anos, en termos de enoturismo. Pero de enoturismo e de turismo agroalimentario, porque, ao final, é todo un pouco o mesmo. Entonces, efectivamente, hai que ser autocrítico, pero hai que creer nun mismo. Fai uns anos, eu contaba sempre, acababa as charlas, dicindo que todo está nos libros e en viaxar. Isto mudou. Hoxe en día todo está en internet e en viaxar.
aparte dos libros, cambiámola por A Ventana, pero realmente viaxar segue sendo fundamental, non? Saber o que está pasando fora no mercado global é algo que non nos podemos permitir o luxo de non coñecer, non? Somos conscientes de que a veces nos parece un abismo, non? Ter que ir hasta Santiago para coller un avión. Lugo, por sorte, non ten aeroporto. Por sorte, bueno, temos aí este pequeniño aeródromo, que non sei se sabedes, hai un gran turismo, porque solamente existen 3 a nivel mundial como este que hai aquí en Lugo. É fascinante, eu coñecín xente, non sabía, entón eu coñecín xente que viña aquí a ver o aeródromo de Lugo, non sabía ni que existía, pero bueno. Ben, entonces, bueno, pois gustaríame empezar felicitándovos por vir hoxe esta mañán de choiva, dura, ademais, e de vento, hasta aquí, non? Dicía Butler, premio Nobel no 72, que existen 3 tipos de persoas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué está pasando, ¿no? Entonces, vosotros pertenecéis a este tipo de personas que realmente hacen que las cosas pasen, ¿no? Estáis en este primer grupo. Entonces, me parece fundamental, y este enoturismo, este turismo agroalimentario, se va a basar en piedras angulares como sois vosotros, ¿no? Palancas que van a mover el turismo en la provincia. Muchas veces, soy muy consciente, y yo muchas veces también, siempre pedimos, ¿no? ¿Y la administración? ¿Y la administración? No, la administración no. Somos nosotros, la pequeña y mediana empresa, o casi mejor, la microempresa, ¿vale? Porque esto de pequeña empresa ya nos ha quedado muy grandes a muchos. Entonces, son la mini microempresa los que vamos a hacer que las cosas cambien. No podemos esperar por la administración. Nosotros tenemos que crear el tejido empresarial sobre el que la administración se apoyará después. Pero primero tenemos que ser nosotros con nuestro esfuerzo. Es fundamental, ¿no? No podemos estar esperando un plan Marshall como el de la película, porque no ocurre así la realidad, ¿no? Bien, entonces lo primero se me ocurría pues un poquito definir gráficamente qué es enoturismo, porque todos tenemos una idea de que el enoturismo tiene que ver directamente o es igual al vino. Y como decíamos ahora hace un momento, sí, obviamente, hay una parte y muy importante que tiene que ver con el vino. Por supuesto, en una provincia como Lugo, si no hay vino, no podemos desarrollar un enoturismo, pero como veremos, hay otros factores que son un suma y sigue a este del vino, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el entorno. O sea, tiene que haber un entorno cuidado, tiene que haber un entorno sostenible, tiene que haber un entorno auténtico, ¿vale? Y esta es una de las claves del turismo en el siglo XXI, la autenticidad. Parece mentira, ¿no? Pero en la época del Internet, del que tenemos acceso absolutamente a todo, solo sobrevivirá aquello que realmente sea auténtico. A golpe de clic sabemos lo que está haciendo cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero a golpe de 2 clics en Google Earth vemos cómo es y dónde está y qué está pasando realmente, cómo es la viña de esta persona, cómo es la bodega, cómo es todo lo demás. Por tanto, solo aquello que sea auténtico permanecerá. Aquí tenemos la grandísima suerte, ¿no? Antes uno de los asistentes hablaba, ¿no? Que ahora vienen los turistas a sacarle fotos a la vaca coacorda, ¿no? Efectivamente. Pero es que eso es un símbolo de autenticidad inequívoco. O sea, ¿dónde más puedes hacer esa foto? Es que no hay. ¿Dónde más? Entonces nos llevamos la mano a la cabeza porque decimos, claro, es que los niños ya no saben de dónde viene la leche, no saben de dónde vienen los huevos. Efectivamente, no lo saben. Pero es que no no lo sepan los niños. Es que yo, que tengo 40 y pico años, prácticamente no he visto una vaca en mi vida. Entonces, no es algo que sea tan reciente, y soy de pueblo, que no soy un tío de ciudad. Entonces, no es algo que sea una preocupación de ahora, es una preocupación que venimos arrastrando ya durante décadas, ¿no? Entonces, esta sensibilidad, decía, con el entorno, esta sensibilidad con la belleza, de la que veremos ahora, me parece que es otra de las claves. Y por último, el ocio. O sea, el enoturista viene a pasarlo bien, viene a disfrutar. Entonces, tenemos que armar alrededor una equipación de ocio. Sin ocio no hay turismo. Es cierto, y luego hablaremos también, que el enoturismo es un hecho cultural, pero tenemos que pasarlo bien, no puede ser un tostón.
Entonces, hay una parte absolutamente fundamental que es ocio, ¿no? Bien, entonces dentro de estos 4 puntos que decíamos, el primero me parece que tiene que ver con la cultura y la sensibilidad. Es fundamental, decía hace un momento, que este entorno sea bello, esté cuidado hasta el máximo detalle. Y esto creo que nos corresponde a todos, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto imágenes como esta, ¿no? Esta puede ser una imagen en una viña en Galicia, pero es en Galicia, de hecho, pero en la provincia de Lugo perfectamente. ¿Quién no ha visto los famosos cierres de Somieres, ¿no? Un clásico también en Galicia? Bueno, a veces nos reímos, nos parece tal, pero esta es nuestra realidad, ¿no? No es otra, ¿no? En algunos casos puede tener su coña, pero en otros es duro, ¿no? Entonces, el concepto de belleza, me parece que el concepto de belleza tiene que ser un concepto de belleza como hablaban los griegos, ¿no? Que tenía que ver con la parte estética, pero tenía que ver también con la parte de la bondad, de la bohemia, ¿no? de las personas. Entonces yo defino un poquito 2 tipos de belleza. La belleza individual, cada uno tenemos que ser conscientes de nuestro terreno, de nuestra parcela, ¿vale? Y luchar contra el feísmo, que desde mi punto de vista es uno de los grandes problemas del rural en Galicia, y es un problema serio de cara al turismo. El turismo no va a ir a un sitio que estéticamente no sea bonito, y creo que la primera lacra es luchar contra este feísmo. Este feísmo no solo de una manera natural, sino es que el feísmo normalmente es la intervención humana en la naturaleza. Son las casas en ladrillo, a medio hacer, que es un clásico de Galicia, ¿no? Son estos galpones que no pegan ni con cola en ningún lado, son estos cierres que hemos visto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también me parece, quizás todavía más importante, la sensibilización en términos de belleza colectiva. Es decir, si todo es bonito, la finca del vecino, no solo la mía, sino la del vecino, también es bonita, construiremos una belleza colectiva que es, en definitiva, lo que busca el cliente del turismo. Porque si yo vengo y tengo mi finca fantástica, pero la de al lado es un auténtico desastre, esto no va a funcionar. Entonces, muchas veces en sitios como, por ejemplo, en Estados Unidos, esto se ve claramente, ¿no? Tú de repente ves a un señor cortando el césped en la puerta de su casa y ves que pasa la máquina hasta allá adelante, que no le pertenece, pero que está cuidando su entorno cercano y recoge las colillas que están en la cuneta de la carretera cuando no están en su fachada directa. Bien, esto me parece absolutamente fundamental. Creo que es una de las claves para el desarrollo del entorno de un turismo basado en el rural en Galicia. Agroalimentario no, pero basado en el rural, la belleza colectiva es una de las claves, ¿no? Luego podemos observar lo que pasa en otros puntos del mundo, ¿no? Porque creemos que la competencia, y luego también lo comentaremos, es global, es colectiva. Tenemos que saber qué está pasando fuera. Entonces, el gran referente por antonomasia, construido además en un periodo de tiempo muy corto, es sin lugar a dudas Napa Valley, ¿no? Napa Valley, que son varias denominaciones de origen, no es una sola, ¿no? Quizás la más conocida, por supuesto, es Napa, pero bueno, o sea, pegada está Sonoma y un poquito más arriba Russian River y un poquito más allá Creek River, y bueno, pues hay un montón de ellas pegadas, por así decirlo, ¿no? Entonces se basan pura y duramente en la belleza, no hay más. Aquí lo veis claramente en una foto, ¿no? Y esta es una foto pero si lo extiendes, esto es lo que normalmente te estás encontrando en zonas turísticas como esta. Esto hace que la mayoría del turista que hay allí sea un turista de pareja, curiosamente, porque es sumamente romántico. Es casi como ir a pedir matrimonio a Euro Disney, ¿no? Es una cosa que sí, podemos achacarle y decir, no, es que es demasiado perfecto. Sí, ¿y qué pasa? ¿Qué hay de malo en que sea demasiado perfecto? Entonces, durante muchos años, y yo el primero, hemos creído que el modelo de no turismo a seguir sería un modelo mucho más europeísta, basado en productos, como veíamos aquí, ¿no?, que han hecho de sí no solo un elemento turístico, sino una forma de vida. Un ejemplo muy fácil y muy directo y muy cercano es Oporto, ¿no? Oporto no tiene ni una sola cepa de vino.
y es la capital europea del vino, una de las capitales europeas del vino, ¿no? Y mueve alrededor de sí un negocio de millones de euros. Están haciendo ahora una inversión que verá la luz el año 2020, dentro de 2 años, donde una empresa privada, obviamente con ayudas, supongo, europeas, estatales, locales, está haciendo una inversión de 130 millones de euros, una empresa privada, en enoturismo. O sea, es brutal. Pero ¿qué cifras maneja esta gente? O sea, tienen 3 hectáreas construidas de naves industriales, 3 hectáreas de naves industriales que van a hacer el mayor centro de enoturismo del mundo en el centro de la ciudad, en Gaia. 130 millonazos de euros, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que Oporto ha sido capaz. ¿Por qué no podemos hacerlo los demás? Entonces, ¿Oporto qué ha hecho? Ha convertido su ciudad en algo que gira alrededor del vino sin ni siquiera, como decía, ser productores, ¿no? Otro modelo, pues para mí, sin lugar a dudas, es Escocia, ¿no? Escocia ha hecho un modo de vida que todos a nivel mundial entendemos cuando vemos simplemente una botella de whisky de Malta, ¿no? O sea, su bandera es esta, su escudo, automáticamente nosotros nos imaginamos todo el resto, ¿no? Las famosas Highlands, no sé si habéis estado alguno, nada que ver con el Caurel. O sea, la belleza que podemos encontrar aquí y la autenticidad están ahí. ¿Qué pasa cuando visitamos la famosa Toscana también? Bien, pues una vez más estamos hablando de una belleza colectiva, de un modo de interpretar. La Toscana, que todos asimilamos a vino, no es un referente mundial en vinos de calidad, para nada. Es un referente mundial en belleza enoturística y mueve un gran volumen de negocio enoturístico. En estos 2 últimos casos es muy curioso, ¿vale?, que cuando tú llegas y tienes que moverte una distancia de 70 kilómetros en coche, son 3 horas de coche. Esto va en contra de todos los cánones del turismo, pero es auténtico. Entonces nadie protesta, es autenticidad. En el momento que tú pegas un pedazo de autopista por el medio, te has cargado el tenderete. Entonces tiene que haber todavía reductos de autenticidad. Y Escocia pues podrían hacer autopistas, pero no les da la gana. Y en el medio de Toscana podrían hacer autopistas, pero no es el cometido. La belleza está por encima de las autopistas en este caso, ¿no? Bien, y entonces decía que siempre he defendido mucho más este modelo europeísta frente al americano, hasta que llegas a Estados Unidos y compruebas lo que pasa en Napa Valley, ¿no? Entonces nosotros lo veíamos aquí como algo muy Euro-Disney, como algo muy marketingiano. Pues sí, pero es que está muy bien que así sea, porque al final estás creando una experiencia en el visitante. Entonces, lo que te encuentras allí, no hay hoteles, no hay grandes hoteles, son todo pequeñas casitas donde la señora que vive en la casa tiene 2 habitaciones que alquila. Ahora sí, esas 2 habitaciones son de lujo asiático, son espectaculares, súper bonitas, o sea, de revista de decoración, ¿vale? 2, pero de revista de decoración, con la chimenea encendida, o sea, fantásticas. Y a unos precios realmente asumibles, ¿vale? Entonces, bueno, a mí realmente me ha conquistado este enoturismo que hay en Estados Unidos, porque alrededor de sí hay un montón de cosas que hacer. Entonces, está pensado para el cliente. Esto es lo que es el marketing. Marketing no quiere decir otra cosa que pensar con la cabeza del cliente, ¿no? Y de este modo, pues nos encontramos espacios como puede ser este, ¿no? Esta es una bodega que está muy cerquita de, bueno, cuando vas desde San Francisco hacia Napa Valley, esta es la primera bodega que te vas a encontrar, ¿no? Bueno, o sea, yo, que por mi trabajo he estado en muchos de los grandes restaurantes del mundo, os aseguro que esto está muy por encima de casi todos. Es brutal, increíble. Es una sala donde hay un restaurante con 7 personas trabajando y no puedes ir a comer. Es solamente para socios de la bodega. Socios quiere decir, bueno, pues un club, ¿vale?, donde a lo largo del año hace una serie de actividades, tú tienes que comprar alguna caja, etcétera, etcétera. Pero el nivel es absolutamente alucinante.
Esto es lo que está buscando el turista, en mayor o menor medida en la escala de precios, pero pensar en el turista. No me vale esto de no. Para mí esto está muy bien. No, no, no. Es que tú no es quien va a ir. Quien va a venir es el turista. Y tu competencia es todo esto que hay en un mercado mucho más global. Entonces, creo que tenemos que mejorar muchísimo las infraestructuras donde se va a alojar el turista, además de, bueno, pues todo lo que creemos alrededor, ¿no? Pero el que el hotel sea ya per se un espacio experiencial me parece sumamente importante, ¿no? Y esto, bueno, es una pequeña foto. Ellos lo que te venden aquí es que tú puedes ir allí, te puedes sentar en esta chimenea, frente a esta chimenea fantástica, te ofrecen una degustación de los vinos que ellos producen, ¿vale? Todas las bodegas allí tienen un sistema que a mí me parece muy interesante, que es, si tú quieres probar los vinos, te dan, pues tienes la opción de 3 vinos, 5 vinos, 7 vinos, dependiendo de la bodega, y puedes coger cualquiera de estas 3 opciones, ¿vale? Pero tú los puedes probar. Si compras, no se te cobra. Si no compras, pagas por los vinos que has tomado. Bien, es una fórmula perfecta. Tú tienes la posibilidad de que te salga gratis, pero tienes la posibilidad de sentarte allí, tomarte un vino con una vista fabulosa sobre el viñedo y estar ahí las horas que tú quieras disfrutando de un vino en un espacio fabuloso, ¿no? Bueno, el parking que tenía este sitio tenía como 3 parkings diferenciados. El parking donde aparcábamos los mortales, un parking para coches eléctricos y un parking solamente para Teslas. Un nivel estratosférico, ¿no? Bien, estas son fotos de la belleza colectiva de la que hablábamos, de no una como la anterior, donde es un empresario en concreto, sino que aquí es bueno, pues lo que vemos, ¿no? Luego también, dentro de la parte de marketing, entra, y de la parte experiencial, entra la tecnología. La tecnología hoy está al alcance de cualquiera. ¿Cuánto creéis que cuesta estas gafas? Cuestan 25 euros. Hombre, el programa, por supuesto, es más caro, pero está al alcance de cualquiera. Entonces, muchas veces, allí en Napa realmente se juega muchísimo con la tecnología y tú vas a sitios, a bodegas, donde de repente tienes ahí una pequeña máquina, que no deja de ser un ordenador, en la que tú vas pulsando y te va llevando a distintas fincas que tiene la bodega en distintos municipios, en distintas comarcas, etcétera, etcétera. Y sobre estas fincas hacen algo fabuloso, que es, bueno, tú te acercas desde el aire y lo vas viendo, ¿no? Desde arriba hasta que aterrizas. Y luego cuando aterrizas ves también por abajo, es decir, ves el subsuelo que hay. Tienen una cámara también, que esto es muy sencillo, que graba todo el año y te la ponen a cámara rápida. Entonces tú has visto la climatología de esta zona, de este viñedo, a lo largo de un año en 5 minutos, ¿no? En 3 minutos, ¿no? En lo que sea. Entonces, la tecnología está aquí para ser una grandísima herramienta con la que tenemos que familiarizarnos, con la que tenemos que trabajar y que nos va a sacar un montón de trabajo y nos va a ayudar a traer más clientes y a que salgan con una experiencia muchísimo, muchísimo mejor. En España y en Galicia está todavía por implantar la tecnología en el turismo, pero es que es innegable que caminamos hacia aquí. Es absolutamente innegable, ¿no? Bien. Luego, como segundo punto, estaría la planificación. La planificación yo creo que asume 3 grandes retos. El primero de ellos es incrementar, por supuesto, el volumen de no turistas y buscar también un equilibrio entre estos enoturistas, ¿no? Que no vengan todos al mismo tiempo, que se repartan entre distintas zonas, que no visiten todos la misma bodega o cosas de este tipo, ¿no? Por otro lado, incrementar el gasto medio. Bien, esto también nos parece a todos absolutamente normal. Y por último, incrementar las estancias medias, que esto modifica las 2 anteriores. Sin pernocta no hay turismo. Entonces, la pernocta, digamos, que cierra el cuadrado, es la cuadratura del círculo, y este cuadrado lo componen las bodegas, lo compone el alojamiento, lo compone el restaurante y lo compone ese ocio, esas actividades de ocio de las que hablábamos anteriormente. Entonces, es importante cerrar este cuadrado, cerrar este círculo, y esto lo consigue la pernocta, ¿no? Y para ello debemos tener unos hoteles, bueno, pues a un gran nivel, ¿no?
Dentro de esta planificación de la que hablábamos, parece que muchas veces estamos como ciertamente obsesionados con la bodega, ¿no? Y entonces pues vienen los clientes y les enseñamos la bodega, y en la bodega enseñamos siempre esas cubas fantásticas de acero inoxidable que hemos comprado con una subvención europea y nos han costado un pastón. Enseñamos también nuestra máquina de embotellar, un amasijo de hierros, que también cuesta una fortuna. Incluso enseñamos nuestra sala de embalaje, que la legislación europea nos obliga a tener diferenciada del resto de la cadena productora, tal y cual. En algunos casos también una sala de barrica. Bien, vamos a otra bodega. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a una tercera. Exactamente lo mismo, ¿a que sí? Entonces, al final es lo mismo ver una bodega que ver una lechería. Son cubas de acero inoxidable, frías, impersonales. Esto se convierte en turismo industrial y no estamos hablando de turismo industrial. Entonces, ¿qué va a hacer que realmente el turista, si va a estar 2 noches, 3 noches, 4 noches en tu zona, si no tiene más que ver turismo industrial? Sería completamente aburrido, ¿no? Hay que tener en cuenta también que no todas las bodegas son para enseñar. Hay bodegas que han sido pensadas para la ejecución del mundo del vino. Si no tienes una bodega para enseñar, no la enseñes, no es necesario. Tal vez tengas una viña que puedas enseñar, tal vez tengas una actividad complementaria a la tuya a la que puedas enseñar y que va a hacer más imagen de marca de tu bodega que enseñando tu propia bodega. En muchísimas bodegas, en otros países como por ejemplo en Alemania, no te enseñan la bodega, no ves nada de la bodega, no entras dentro. Hay una sala donde te reciben, donde te dan a probar vinos, te llevan a la viña, pim, pam, pum, pero no enseñan la bodega. Bueno, si no es bonita, pues es que no la enseñes, no tienes por qué. Entonces, decía, estamos obsesionados con el proceso de elaboración. La fermentación maloláctica no es un valor en alza, no contribuye a crear mejor imagen de marca de una zona, por poner un ejemplo. Cuando tú te vas a comprar un coche, no te hablan si el embrague es hidráulico o cómo han ensamblado la carrocería en el chasis. Esto es técnico. Y antes también alguien hablaba aquí en la charla anterior de lo emocional, ¿no? Entonces tenemos que enfrentar muchas veces lo racional a lo emocional y obviamente quedarnos con la parte emocional. Está muy bien la técnica, pero creo que por otra parte estos valores asociados imprimen mucha más valor de marca, como decíamos en las otras zonas, un estilo de vida, una moda, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a veces caemos en que estamos convirtiendo el enoturismo en turismo enológico, y no es lo mismo, ¿vale? El turismo enológico sería algo muchísimo más técnico, monotemático, casi diría, ¿no? Monotemático. Y al final, uno no compra un vino porque conoce la temperatura exacta de fermentación de ese vino. Eso no es un valor decisivo a la hora de comprar. Lo compramos por la historia humana que hay detrás. Si es bonita, si es simpática y, sobre todo, si es diferenciadora también. Esta historia humana es lo que va directo al corazón de tu cliente, de tu visita, no la técnica. La técnica la puede tener cualquiera, se compra con dinero, no tiene mayor complicación, ¿no? Y entonces aquí entramos también en este otro punto del que hablabais antes y que es muy simpático, ¿no? Que es el turismo experiencial. Todo es experiencial ya. Entonces, esta palabra corremos el riesgo de prostituirla en un breve espacio de tiempo muy cortito, ¿no? Ya está cayendo en lo manido. Entonces, todo es experiencial. Creo que hay que ser un poquito más autocrítico, ¿no? Y ver exactamente si esa experiencia es real o no es real. No todo puede ser experiencial, ¿no? Luego también yo entiendo el enoturismo, el turismo gastronómico, el turismo agroalimentario como un turismo cultural, donde se habla de historia, donde se habla de arqueología, donde se habla de arquitectura, se habla de paisaje, se habla de botánica, de geografía, de geología básica incluso, de climatología, de muros de piedra, de pizarra, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, creo que un turista que viene a una zona vitivinícola no puede pasar 3 días visitando 3 bodegas diarias. Como cualquiera comprenderá, esto se escapa, ¿no? Eso sería horroroso, sería casi un castigo. Entonces, tiene que haber alrededor un turismo cultural, bien sea yacimientos, bien sea prensas romanas, monasterios medievales, museos, pazos, lo que queramos, ¿no? Y cada bodega se convertirá no en una competidora, porque sí es verdad que podemos visitar distintas bodegas, pero cada bodega tiene que tener una especialización y diferenciarse, una vez más la palabra diferenciación, en algo. Entonces, hay bodegas a las que iremos porque tiene un grandísimo vino de mucha calidad y nos interesará comprar unas botellas. Hay otras a las que iremos porque tiene un viñedo espectacular y nos interesará visitar ese viñedo. Otras porque la foto desde allí es fantástica e iremos simplemente a hacer una foto. O iremos a otras bodegas porque hay un tío allí dentro que es un personajazo increíble y vamos a conocer al personaje, ¿no? por así decirlo. Luego también caemos muchas veces en esta falta de planificación, en el error de intimidar con el análisis sensorial, ¿no? Y entonces empezamos a hablar todos de estas cosas que somos capaces de oler dentro de una copa de vino, ¿no? Y claro, el cliente, pues eso, está completamente intimidado, empieza a hacerse preguntas de qué le ha pasado a la nuez para que sea moscada, o qué es esto del clavo o el comino, y llega a la conclusión de que efectivamente a lo mejor es que le importa un comino a lo que huela este vino, porque lo que está buscando es una historia que contar el lunes en la oficina. Y el amarillo pajizo del color del vino no es una historia que pueda contra el fútbol el lunes en la oficina. Entonces, lo que realmente en la oficina va a llevarse el pez al agua es la historia. ¿Tenéis una historia detrás de vuestro producto? Porque esto es lo que cuenta, es cómo comunicamos en definitiva, ¿no? Cómo somos capaces de hacer esa comunicación. Entonces, esa comunicación, lo que yo he observado es que hay un grandísimo problema de falta de relato. No sabemos de qué hablar, no dominamos el argot, no sabemos qué hace la competencia. Y lo traslado, no hablo de vino en concreto, hablo de quesos, hablo de leche, hablo de vacas, hablo de gallinas, hablo de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, no tenemos un relato detrás. Es absolutamente necesaria la formación en todo este ámbito para poder desarrollar un producto de alta calidad, ¿no? Y desde luego aquí entra a formar parte la historia, ¿no? La historia, el otro día estaba en una bodega, en champán en concreto, ¿vale? Y de repente el tío me lleva a un viñedo desde la parte de arriba y me empieza a contar una pelea, una batalla romana que aconteció allí hace 2000 años, ¿no? Coño, pues esto es muy interesante para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, muchas veces me parece que el relato de lo que pasa en tu zona, de lo que ha pasado en tu zona en los últimos 2000 años, es sumamente interesante para posicionarnos. Ya sé que estáis pensando de menudo coñazo. No, yo realmente creo que al turista le estás dando información, le estás dando un montón de datos, le estás aportando cultura y por eso quiere venir. Pero luego también me parece importante cuál es tu historia. ¿Qué ha hecho tu abuelo? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué hacía las cosas tu abuela, tu abuelo, etcétera, etcétera? Aquí, algo que está muy de moda a nivel global, creo que en Galicia y aquí en la provincia, sin duda, ha existido un grandísimo matriarcado en el rural. Es hora de recuperar este matriarcado, de poner en valor el trabajo de las abuelas. Yo recuerdo hace 15, 20 años, cuando tú veías el listado de bodegas en zonas rurales de Galicia, como la Ribeira Sacra, como el Ribeiro, incluso en algunas zonas de las Rías Baixas, las bodegas, el nombre fiscal eran nombre de mujer, siempre, curiosísimo. No era una SL, era siempre un nombre de mujer. Y esto te llevaba a este matriarcado, ¿no? De que realmente pues el hombre
estaría trabajando en cualquier actividad y la mujer era la que se encargaba de lo que pasaba en casa y la que se encargaba de mantener pues, la producción de vino, la producción de gallinas, la producción de carne, la producción de leche, la producción de lo que fuese, ¿no? Entonces, creo que recuperar esto es una historia que tiene mucho valor y que debe ser contada a nuestros clientes, ¿no? Vale, para ir acabando con la parte de la planificación, me parece que también debemos conocer el perfil del cliente y la personalización de la visita. Es decir, no es lo mismo una persona que no tiene ni idea del mundo vino, del mundo gastronomía, del mundo agroalimentario, a una persona que viene ya con un conocimiento previo donde tú tienes que subir el nivel de tu discurso. Yo creo que a la gente le horroriza, al cliente, y yo, que soy cliente, y vosotros deberíais hacer el ejercicio de ser clientes también, nos horroriza ser tratados en rebaño. Entonces, cuando tú llamas a un sitio para concertar una visita y te dicen la visita es a las 12, con el grupo de las 12, dices tú, la hemos cagado. Vaya desastre de visita va a ser este. En este siglo XXI de la comunicación estamos tan faltos de comunicación que creo que la gente lo que busca es esto, comunicación directa, tocar a la persona, saber quién hay detrás de cada uno de los proyectos. Y esta es la historia humana que tiene valor detrás de todo este circuito de turismo, ¿no? Esta personalización a cada una de las visitas. Si puedes, regala algo, sé generoso. Un lápiz, un mini lápiz, si no llegas al lápiz. Algo que tu cliente se pueda llevar como recuerdo. Hablará bien de ti, será un recuerdo permanente, lo pondrá en su escritorio junto a otros lápices, lo verá de vez en cuando, se acordará de tu producto. Es un reclamo. Haz felices a los niños que vienen con sus padres, regálales una piruleta. ¿Qué te cuesta una piruleta? Es muy sencillo al final, es conectar. Somos personas y conectamos con personas. Es así de sencillo. Coño, ¿has venido para esto? Sí, hay que recordarlo. Es así de sencillo. Entonces, muchas veces nos olvidamos de toda esta parte. Y luego, me parece que como el enoturismo y otros turismos de los que estamos hablando están vistos desde el punto de vista del vino, de la industria del vino, de la industria láctea, de la industria de la carne, nos olvidamos que esto es turismo, que esto es ocio. Y hay que adaptarse al horario del turismo. Entonces dices, no, es que yo los fines de semana no estoy. ¿Y entonces qué te crees? ¿Que el turista va a venir cuando tú quieres? Haber montado una notaría, como me decía mi madre cuando no quería estudiar. Esto es así, no lo hemos inventado nosotros. ¿Qué os parecería el ejemplo si yo, que tengo un hotel en la Ribera Sacra, digo, no, es que ayer trabajamos hasta las 3 de la mañana y los domingos no abrimos? El turista me diría, ¿cómo? ¿Que un hotel que no abre el domingo? ¿A qué es inconcebible? Pues del mismo modo es inconcebible que vuestra explotación turística, sea la que sea, ganadera, insisto, una quesería, lo que sea, no abra un domingo. Para que exista el fenómeno turístico, el primer paso es estar abierto. El primer paso es estar abierto. Y esto no somos capaces de conseguirlo, aunque parezca una verdad de Pedrogullo. Hace un par de meses, visitando la Ribera Sacra, escuchando a la gente, se quejaban de que las iglesias no estaban abiertas. Entonces, claro, tenemos una ruta del románico, pero tienes que llamar a una persona para que te abra la iglesia. Esto dificulta la historia. Entonces, las cosas tienen que estar abiertas, si no, no existen. Entonces, aquel eslogan que había acuñado la CNN en la Guerra del Golfo a principios de siglo, decía, lo estás viendo, está pasando. Esto quiere decir que si no lo ves, no pasa. Entonces, si no suben tu foto a Instagram, no existes, no pasas. Entonces, hay que tratar de estar abierto el mayor tiempo posible y estar... Lo sé, o sea, pero insisto, haber elegido muerte, haber estudiado notarías, o sea, si queríais un trabajo fácil. Entonces, esto implica tener que estar abierto, esto es la única realidad. Entonces, claro, sí, efectivamente, el enoturismo es sorpresa, turismo. Entonces hay que abrir, punto, ¿no?
Bien, y luego me parece también absolutamente clave identificar a la competencia, visitar a la competencia, ver lo que hacen en otros mercados, lo decía al principio de todo. Es fundamental viajar. Ahora hablaremos un poquito de esto, ¿no? Mostraremos ejemplos de enoturismo en otras partes del mundo. Pero me parece absolutamente fundamental ponerse en las botas del turista, viajar, ver qué te ofrecen, y sobre todo observar cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus emociones y qué es lo que tiene valor experiencial para ti. Creándolo desde la oficina de tu trabajo, no lo vas a conseguir. Tienes que vivirlo, porque vosotros me estáis diciendo que el turismo queréis todos que vuestro turismo sea experiencial. ¿Y cómo sabéis lo que es una experiencia? Si no habéis ido hasta allí a vivirla, ¿no? Entonces, nos estamos basando en discursos, ¿vale?, técnicos, pero que no somos capaces de plasmar en una vivencia experiencial. Pongamos un ejemplo, ¿no? La música es capaz de hacernos bailar, cantar, incluso emocionarnos. En ningún momento desciframos la partitura. Yo no tengo ni idea de música, aunque mi hija estudia piano, la obligo, pero no tengo ni idea. Entonces, no sé analizar el efecto de un fa sostenido en el corazón humano. Ni me hace falta, me emociono escuchándola. Pues esto es lo que hay que conseguir en los negocios. Y para esto es absolutamente fundamental ser turista. Entonces, tienes que ir al otro lado y ponerte en la piel del turista, y vivir esa experiencia. Y decir, esto ha sido experiencial, esto otro que yo estoy haciendo no es experiencial. Y tú me dirás, no, es que esto cuesta dinero. Nos ha fastidiado. Sí cuesta dinero, pero no tanto como el que estamos pensando también, ¿vale? Y por último, en la parte que tiene que ver con planificación, sí me gustaría recordar que del mismo modo que una bodega vende sus vinos en Alemania, en Barcelona, en Madrid, a través de un distribuidor, tenemos que tener distribuidores enoturísticos. A nadie se le ocurre decir, cojo mi furgoneta, me planto en Alemania y me pongo a vender vinos allí en Berlín. No, ¿verdad? Pues del mismo modo, a nadie se le puede ocurrir decir, bueno, pues tengo mi negocio de turismo y lo vendo yo directamente porque he montado una página web. No. Esto tenemos que entrar en circuitos un poquito más allá. Hay que profesionalizarse un poquito más y esto tiene que ver, una vez más, con la formación, ¿no? Antes comentábamos, justo al empezar, ¿no? Decíamos, bueno, no hay mucha gente en este tipo de acciones. No, pero son fundamentales. La formación es fundamental. Entonces, es fundamental que aunque seamos pocos, hagamos este tipo de conferencias, nos veamos en este tipo de conferencias y hagamos piña y nos juntemos, ¿no? Bien, como tercer punto, creo en la diferenciación. Creo en la diferenciación a todos los niveles, en cualquier sector que toquéis. Es clave, es totalmente clave. Entonces, en la charla anterior se hablaba de creer en uno mismo, se hablaba de creer en el potencial que nosotros tenemos. Absolutísimamente sí, absolutísimamente sí. Y creo que además es que hay muchísimo potencial. Caramba, mirad esta foto. Esto es brutal, esto es brutal. Y para mí la Ribeira Sacra es una zona tremendamente contradictoria. Hace poco fui al cumpleaños de un amigo, hace un mes más o menos, fui al cumpleaños de un amigo y justamente aquí, bajar por aquí, es absolutamente alucinante en otoño, con los colores que te ofrece la naturaleza. Pocas, muy pocas zonas del mundo son capaces de tener un paisaje así de brutal, esta es la palabra, ¿no? Con esta belleza tan salvaje. Y no somos conscientes. Y decía al principio que para mí es una zona muy contradictoria porque con este paisaje son capaces de hacer algunos vinos absolutamente lamentables, lo cual es para bofetearlos realmente, ¿no? Es cierto que por otro lado somos capaces de hacer vinos absolutamente deliciosos, ¿no? Pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en mejorar la calidad de nuestros vinos en la zona, porque un paisaje como este no puede tener vinos de mala calidad. Antes comentaba que soy de los que cree que en un futuro cercano la tecnología, cercano inminente, la tecnología nos llevará a que el valor de un vino irá estrictamente vinculado a la belleza del paisaje donde se cultiva. Y aquí seremos números 1 mundiales, sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas. Porque, como decíamos antes, Instagram y otras redes sociales y el Google Earth y todo esto nos lleva a que podamos ver de dónde proviene el vino. Esto, en 6.000 años de historia del vino, es la primera vez que ocurre. Entonces, esta globalización nos obliga a tener un paisaje bonito, cuidado, para poder vender a través del paisaje. Yo, por suerte o por desgracia, me muevo bastante entre profesionales del sector del vino y cuando tú enseñas una foto de la Ribera Sacra es como, ¡oh! La gente alucina. Y cuando van allí, alucinan mucho más. Porque os garantizo que hay muy poquitas zonas a este nivel. Muy poquitas. Pendientes de un 80% en bancal. Es que esto no existe. Es que esto no existe. Este tipo de paisaje, entonces, nos lo tenemos que creer. A veces es necesario ver las fotos para creerlos. Antes os he enseñado fotos de Napa Valley. Esto no tiene nada que envidiar. Tenemos un paisaje 1000 veces más salvaje. Pero hay que entenderlo, conocerlo y saber venderlo. Ellos, como no tenían este paisaje, han tenido que crearlos de cero y han montado un circuito muy bonito, muy bello. Pero en el plano, que es mucho más fácil, con la excavadora, mucho más fácil. Esto lleva siglos así y hay un montón todavía de bancal por recuperar, ¿no? Bueno, esta es una imagen de una ermita que me gusta mucho particularmente, que está en las Rías Baixas y que para mí también es una piedra angular de no turismo en la zona, con lo que tiene que ver, que decíamos antes, de los monasterios, de la historia, del románico, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Bien. Y como último punto, las herramientas con las que contamos, ¿no? Estas herramientas, una de ellas, a mí me parece tremendamente interesante, es el Camino de Santiago vinculado al mundo del vino. Supongo que muchos de vosotros no lo habéis pensado, ¿no? Pero realmente hay esta conexión de la que siempre se habla, que es París-Santiago de Compostela. Mi teoría personal es que París es un punto que se elige en un momento determinado porque había que poner un principio y al final teníamos claro que iba a ser este. Pero si analizamos un poquito el mapa, veis que debajo de la salida de París, ¿no? Bueno, si analizamos un poquito, ya desde mi punto de vista, arriba al noreste está Reims. Reims es la capital de Champagne. Tiene la tercera catedral más grande del mundo. Si tú tienes una catedral de ese tamaño es porque tienes mucho cliente, para entendernos, ¿vale? Si tienes mucho cliente es porque hay mucho peregrino en esta época, hablamos del siglo XIII. Entonces es porque hay mucho peregrino. Entonces, sí o sí, el Camino de Santiago tenía que empezar mucho más atrás de París. Pero si vamos un poquito a la parte del sur y ves ahí que pone esa salida que se llama Vézelay. Ese es el origen del camino. Vézelay es donde está en el corazón de la Borgoña, que es una de las grandes zonas vitivinícolas a nivel global, y es donde se crea la orden del Cister, que van a ser los encargados de, entre comillas, crear el Camino de Santiago. Posteriormente también los benedictinos, que no dejan de ser una escisión de ellos, que también se crea en esta zona. Entonces, estas primeras abadías del Cister se crean aquí, en la Borgoña, en Vézelay. Y si vamos un poquito más al sur, nos encontramos esta otra salida, que es Le Puy. Este mapa no lo he hecho yo, este es un mapa que está en Internet. Le Puy es el corazón del Ródano, otra de las grandes zonas vitivinícolas de Francia. Y un poquito más abajo nos encontramos Arles. Arles, que incluso está en la zona de Châteauneuf-du-Pape, en el Ródano Sur, y conecta con las zonas de la Provenza y de Languedoc-Rosselló. Incluso en una época la sede papal se trasladó desde Roma a esta zona también, ¿no? Entonces, bueno, y es la conexión con Italia, no olvidemos, la zona de la Lombardía, el Piamonte, donde está la Catedral de Milán, el Duomo, que es la catedral más grande del mundo, 1 hectárea de capacidad, lo que hoy sería un gran estadio de fútbol, ¿no? por así decir. Y además de esto, luego está cerca de Roncesvalles, vemos Burdeos, un poquito más arriba, el camino este cruza todo el Valle del Loira, es decir, todas las grandes zonas vitivinícolas de Francia, todas están cruzadas por el Camino de Santiago. Y cuando entramos en España nos encontramos Navarra, Rioja, Ribera del Duero, Bierzo y posteriormente Galicia. O sea, muchas de las grandes zonas históricas del vino están también en el Camino de Santiago. Entonces, bueno, creo que aquí hay un nexo
de conexión brutal. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Galicia, a la Xunta, ha invertido muchísimo dinero en la promoción del camino. Y es verdad que el camino no son millones de personas, son muy pocas en realidad. El Camino de Santiago mueve oficialmente 300.000 personas al año, lo cual son 4, para entendernos, comparado con el dinero que estamos invirtiendo. Pero aprovechemos esta inversión porque es ya Camino de Santiago, es una marca superpotente a nivel internacional. Aprovechemos esta marca para atraer también a nuestro negocio, a este cliente, por así decirlo, que está un poco perdido haciendo el camino. Bien, esta es una foto del Mosela, en Alemania, ¿vale? Esta es una de las grandes zonas vitivinícolas de la segunda mitad del siglo XX, donde realmente, bueno, lo que tienen es un paisaje también muy potente, donde, como aquí veis, hay una ladera, siempre hay solamente una ladera, el clima es tan norte que todo el viñedo está orientado al sur. No cabe ninguna otra posibilidad de orientación, porque no maduraría la uva directamente. Aquí van al límite, estamos casi en el paralelo 40 norte, o sea, el límite para la elaboración del vino a nivel mundial. Entonces, la viticultura que se practica aquí es una viticultura de precisión, de francotiradores casi, ¿no? O sea, entonces, como digo, pues eso, todo el viñedo está en una misma orientación. Lo que nos vamos a encontrar es que todo por aquí, pegado al río, nos vamos a encontrar un sendero para circular bicicletas, un carril bici, ¿vale? De kilómetros y kilómetros y kilómetros. Bordea todo el río, casi unos 300 kilómetros de carril bici. A mayores también nos vamos a encontrar varios parkings para autocaravanas, hay mucha cultura de la autocaravana en esta zona, y este río es navegable. Tienes la posibilidad de alquilar esas barcazas enormes, planas, que no hace falta carné, no tienes que sacar ni el PER siquiera para poder navegar con ellas por el río, porque todo es muy tranquilo. Y luego te encuentras pues pueblitos pequeños que siguen manteniendo una arquitectura muy bonita, que siguen manteniendo esta autenticidad de la que hablábamos antes. En el momento que abran un Zara en mitad del pueblo, se fastidió el tenderete. Entonces siguen siendo muy auténticos. Y lo vas encontrando pues, a lo largo del camino. El tipo de turismo que aquí te encuentras está obviamente también muy vinculado a una estación que es el verano, porque aquí en invierno nieva y hace mucho frío. Entonces te vas a encontrar un tipo de público de un perfil de casi 60 años, ¿vale? Con un nivel adquisitivo muy alto. ¿Y qué creéis? ¿Que hay grandes cadenas hoteleras? No hay ni una. Entonces, los hoteles son todo hoteles, pues como pueden ser aquí, son paisanos que tienen una casa, sus madres o antepasados, abuelas, han montado una casa de comidas, luego de la casa de comidas han montado un hotel y ahora tienen un hotelito de 15 habitaciones y un restaurante debajo, pues como aquí, y mueven un fenómeno de turismo anual masivo. Ryanair tiene un vuelo aquí cerquita. ¿Vale? Entonces, me parece un grandísimo ejemplo de no turismo basado, una vez más, en la belleza colectiva y en la autenticidad. Esta es otra zona, la anterior era la Mosela, el río Mosel. Este es el Rengó, ¿vale? Es una zona más pequeña y muy escarpada también. Esto es Saint-Émilion, que es en la zona sur de Francia. Saint-Émilion tiene una larguísima tradición vitivinícola, con vinos de muchísima calidad. Y bueno, pues se ha convertido también en un gran referente. Tú cuando vas aquí ves un mar de viñedo, vas con el coche y vas viendo un mar de viñedo. Y luego ellos son los artífices del concepto chateau, ¿vale? La palabra castillo, ¿no? Chateau, el que sea. Entonces, el chateau no quiere decir otra cosa que es un castillo y alrededor de este castillo tienes el viñedo, ¿vale? Todo en una parcela. Es decir, responde a un latifundio, ¿vale? Una concentración de latifundio. Esto no ocurre aquí en Lugo y lo que está pasando en esta zona es que sí, hay pueblos como Saint-Émilion, que es muy bonito, pero todos estos castillos han albergado un gran negocio vitivinícola, ¿vale? Todas estas botellas de 1.000 euros y todo este rollo, y han muerto de éxito. Es decir,
han sido compradas por multinacionales. Ya todos los chateaux de Burdeos están en propiedades de multinacionales porque detrás hay un gran negocio. Lo mismo que está ocurriendo con las bodegas en Oporto, ¿vale? Y esto pierde la magia, pierde el encanto. Pueden generar enoturismo, pero esta autenticidad, este flechazo directo al corazón del que hablábamos se pierde completamente, ¿no? El paisaje, como veis, es un paisaje que no es del otro mundo, como hemos visto otros, ¿no? El Valle del Loira, que está lleno de estos famosos castillos que tú vas visitando, es también un sitio donde está súper preparado para el turismo familiar, para el turismo en bicicleta, para el turismo de autocaravana que hablábamos antes, etc., ¿no? Y luego un caso también simpático es Champagne. Champagne es una marca, yo creo que la gran marca a nivel mundial del vino es Champagne. ¿Por qué? Porque cuando tú regalas una botella de champán, independientemente de que tengas idea o no de vino, sabes que estás tú que la regalas o tú que la recibes, sabes que el regalo es caro. Sabes que mínimo esto ha costado 40 pavos o 30 pavos o 50 pavos. Entonces, esto es un marchamo formidable. O sea, a partir de esa base de que cuando yo regalo una botella de champán, todo el mundo sabe que esto vale mucha pasta, me parece un ejercicio marketingiano sin precedentes, no ocurre en ninguna otra zona del mundo, ¿no? Y por encima han sido capaces de asociarlo. Poco esperaba el Dom Perignon este, ¿no?, famoso, cuando empezó a hacer hace 3 siglos hace 2 siglos, vinos con burbujas, que estarían en todas las grandes celebraciones de los Gran Premios de Fórmula 1, de motociclismo, en todas las fiestas, en todo el glamour, ¿no? O sea, poco esperaban esto. Pero sí, se ha convertido en un sinónimo de glamour, ¿vale? Y dentro de este glamour, es que casualmente he estado este puente he ido a Champagne, ¿no? Entonces tienen en el pueblecito de Pernay, tienen la avenida de Champagne, que es donde está alguna de las grandes casas comerciales, ¿vale? Y claro, es morir de glamour. Pero como enoturismo está muy vacío, no hay nada. Entonces, claro, esto está dominado, al igual que ocurre aquí en Galicia con las cooperativas, allí está dominado por las grandes casas. Entonces, Moët Chandon, por poner un ejemplo, ¿cómo creéis que es de grande Moët Chandon? ¿Cómo diríais que es la bodega? O una de las bodegas. Para hacernos una idea, pues puede ser un tamaño como todo el polígono del CEAO. Esto no tiene sentido. Entonces, sí, la visita, tienen otra bodega que está en el centro de Pernay, que es como 6 veces este edificio de la Diputación, ¿no?, o más incluso. Y ahí sí, hay un centro de visitas donde te llevan, te enseñan, jiji, jaja, tal, pero está vacío, o sea, de alma, ¿no? Entonces, nosotros que somos pequeños tenemos este alma del que podemos dotar, esta experiencia de la que podemos crear, ese turismo experiencial del que hablábamos, ¿no? Esta es una bodega de la Toscana, lo que decíamos, ¿no? Acceder a pueblos como San Gimignano son 3 horas de coche y aquello está petado de turistas que hacen 3 horas de coche para llegar hasta allí, ¿no? Y han hecho de la belleza estética, un marchamo de sí, ¿no? Es verdad que en muchos de estos destinos, curiosamente, ha ayudado mucho las películas en el cine, ¿no? Todos recordamos que, bueno, pues aquí en la Toscana se han hecho varias. Esto de Braveheart, no hubo nada mejor publicitariamente para Escocia que Braveheart, ¿no? Una película de capital australiano, protagonizada por un australiano, pero que nos ha llegado a todos, ¿no? El mensaje es fabuloso. Entonces yo creo en el cine como gran herramienta de comunicación, ¿no? Barolo, uno de los grandes pequeños pueblos muy desconocidos todavía, pero muy de moda, ¿no?, en el día de hoy, donde quizás hay un turismo muy gastronómico también, pero muy de culto, porque los vinos también son muy caros, porque la zona es muy cara. Eso está en el Piamonte, ¿no?, en la zona norte de Italia, bueno, cerca de Turín. Cinque Terre, una zona fantástica, muy parecida a la Ribeira Sacra, muy parecida porque es todo bancalizado, de las pocas zonas bancalizadas, donde tienen pueblos tan bonitos como este. Esto, para haceros una idea, está al norte de la Toscana, ¿vale?, cerca de Livorno, pegado al mar, obviamente, como veis en la foto. Y es una zona muy pequeñita que no se caracteriza por la calidad de su viñedo, para nada, pero sí mueve un masivo
un turismo masivo. ¿Y de dónde se nutre? Se nutre de los que van a la Toscana, porque están cerca. Entonces, es un fenómeno como el que hablábamos del Camino de Santiago. Yo me puedo nutrir de los turistas que van a Santiago. Debo nutrirme de los turistas que van a Santiago. Es fundamental. Entonces, esto es lo que hacen, es un poquito esto. Ese turista que va a Florencia, que va a la Toscana y que luego un día pues, lo pasa aquí en Cinque Terre, ¿no? Y luego, bueno, pues nos adentramos en la parte que tiene que ver con el Nuevo Mundo, ¿no? Decíamos Napa Valley como el grandísimo ejemplo marketingiano, pero está todavía por desarrollarse lo que tiene que ver con todo el mundo, con todo el vino, en todo el sector enoturístico en Argentina, por ejemplo, ¿no? En Chile. Chile ya lo tiene más desarrollado. Pero tanto Argentina como Chile tienen un paisaje brutal. Todavía no se han dado cuenta, yo creo. Entonces, sí, Mendoza, que es la zona más conocida de Argentina en términos vitivinícolas, es una zona, bueno, como veis aquí, es casi todo planicie, plantada, a casi 2.000 metros de altitud, que lo hace muy interesante y tal, pero ya cayendo en estas grandes firmas multinacionales que lo hacen aburrido. Pero en cambio otras zonas como son Jujuy y Salta, en la frontera con Chile y sobre todo con Bolivia, zonas donde puedes encontrar viñedos a 3.000 metros de altitud, esto sí tiene un potencial absolutamente increíble y diferenciador, ¿no? La palabra es, la clave muchas veces es diferenciación, ¿no? Entonces hay que ofrecer este mensaje diferenciador. Hunter Valley está en California, perdón, en Australia, Chile decíamos. Y luego un fenómeno también muy interesante es Jerez, ¿vale? Que mueve, o sea, la bodega que más visitantes tiene de Europa está en Jerez, ¿vale? 200 y pico mil o casi 300.000 personas anuales. Una barbaridad, una barbaridad. Y fíjate que los vinos de Jerez son difíciles, ¿eh? Son difíciles de entender, son difíciles de que te gusten. Jerez no es bonito precisamente, ¿vale? Y aún así, o sea, son capaces de mover masas, hordas de gente, porque luego cuando entras en las bodegas sí que son impactantes, sí, entre comillas, se pueden enseñar, porque esas columnas, las bodegas allí se les llama catedrales porque son muy altas, ¿no? Estos fenómenos que ellos tienen, estos problemas de la humedad y tal y cual. Los suelos son siempre suelos albarizos, ¿eh? No están hormigonados ni con plaquetas siquiera, ¿no? Son de tierra, por las características propias que ellos tienen. Pero muchas veces ves estas paredes altísimas como catedrales y son negras. Y de repente luego giras y tal y te das cuenta que no, son blancas. Es el moho que ha invadido la pared. O sea, son sucias, hay telarañas, pero vamos, que alucinas, ¿eh? Pero al final, insistimos, es experiencial. Entonces la gente va a vivir una experiencia. Desde mi punto de vista, Jerez es muy para profesionales, ¿eh? Pero bueno, el caso Porto, que decíamos antes, esta parte de atrás, esas naves industriales que se ven atrás delante de los letreros de Croft y Taylors, es donde están desarrollando este fenómeno no turístico, donde van a invertir 130 millones de euros en museos y formación. Los antiguos barcos, que hoy son simplemente escaparate, están ahí de adorno, ¿vale? Ya no se utilizan, se llaman rabelos, son los barcos en los que antiguamente se bajaban los barriles de vino desde donde se produce el vino de Oporto, que es arriba en el Douro, casi en la frontera con España, hasta aquí abajo, hasta Gaia, ¿no? Y entonces son esta suerte de barcos donde estos casi fueron los precursores del rafting, ¿no? Hacían rafting con estos barcos. Bueno, y las cavas de Oporto, donde cuando vas lo que te cuentan es la inundación de 1923 y este tipo de historietas que al final es lo que nos gusta, la historia que hay detrás, ¿no? Es muy curioso como en sitios como California, donde no hay una historia detrás, cuando tú entras en una bodega lo que te encuentras son fotos de principios del siglo XX. Y dices tú, ¿y estos qué son, los abueletes? Y dice, no, estos eran unos señores, al carajo, ¿no? O cuando te vas a Escocia y entras dentro de estas multinacionales, como por ejemplo Johnny Walker, ¿vale? Lo que te encuentras son fotos de personas de hace un siglo, de hace siglo y medio, y cómo ha ido la empresa creciendo, pero qué carajo, esto ya no es ni de Johnny Walker, ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni ya ni queda nadie de la estirpe, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al final, esta construcción del relato
que es lo mismo que ocurre en Escocia, ¿no? En este caso que estoy hablando de los whiskies. Otra vez el mismo ejemplo. ¿Cómo creéis que es Macallan de grande? Pues como el polígono del CEAO. Igual, yo en el coche me he perdido 3 veces dentro de la bodega, imaginaos, como el polígono del CEAO. Entonces sí me parece interesante esta construcción de los valores de marca desde lo que está pasando en otras zonas del mundo, ¿no? Entonces decía que, bueno, que para esto me parece absolutamente fundamental viajar, ponerse los zapatos de turista y ver lo que pasa en otras zonas del mundo para este desarrollo, ¿vale? Y bueno, pues creo que nada más, un par de fotos y nada más. Esto es una foto en Rías Baixas, con el sistema emparrado tan característico. Y nada más, muchas gracias por asistir y muchas gracias por invitarme y muchas gracias por esta iniciativa de formación. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa. Me ha ajustado, ¿no? Moi ben, moitas gracias, Xoán. Xa demos un viaxiño en relación ao enoturismo, en relación... Moitas veces nos poñen os dentes largos, sobre todo cando falábamos un pouquiño de alguna connotación que se fixo ou que fixeches ao redor da Ribeira Sacra. Evidentemente, moitas cousas que mellorar. Falábamos do enoturismo como beleza, como loita contra o feísmo, que aí sí que, dende logo, temos que facer bastante tamén aquí na provincia de Lugo, na Ribeira Sacra neste caso, non? Como ter unha historia detrás como produto diferenciado e, de logo, auténtico. Esa probablemente señan temas nas que debamos de tratar e, dende logo, agora na Ribeira Sacra se está a facer impulsar tamén accións deste tipo que é o interés de declararla Patrimonio da Humanidade, declararla ben de interés cultural, desde logo vai ser un escaparate tamén moi importante para vernos, non só aquí, senón vernos desde moitos puntos nesa inmediatez, nese cuadro tan importante que queremos, non? Entón, bueno, pois abrimos ese turno de comentarios, de intervencións para todos vos e para Xoán Canas. Te agradecemos que veñas e que... Un placer, como sempre. Xa estás na túa casa prácticamente últimamente, ves en Lugo con asiduidade, te agradecemos. De feito, volto viernes. Antonio. Bueno, buenos días. Chamo Antonio, son da Ribeira Sacra, que normalmente por a semana vivo en Santiago de Compostela. Verdade que me alegra haber vido aquí e escoitarte, porque teño oído falar moito de ti, el líder do Instituto Galego do Viño, ali ao lado onde vivo eu, ali na Cidade da Cultura. Bueno, sígote tamén por os periódicos, entrevistas, por, bueno, todo o que faz, máster e demás de viño, que eu non teño moito que ver con iso, pero, bueno, en calquer caso, decir que se eu tiño unha boa imaxen de Xoán Canas, non? Se tiña unha boa imaxen, eu creo que hoxe está superadísima, volvería a escoitar esta conferencia que acabas de dar. Para min, maravillosa. É un paradigma e é un exemplo, de verdad. Bueno, dito isto, falaches da beleza, é un concepto importante, é un concepto moi bonito, falaches da... Se escoita? Falaches da beleza como un concepto clásico da cultura griega, pero, bueno, tamén hai outros que falaron dela tamén tan importante como foi, por exemplo, o gran profesor filósofo Humberto Eco, que, por certo, ten un libro escrito sobre a beleza per se, a beleza en sí misma, non? Un pouco falaches de beleza versus feísmo. Efectivamente, non podemos... Vamos a ver, a beleza que tú fechas aí, por exemplo, do tema de Alemania, do Mosela, tamén 6 meses que aí estuve, además é beleza, tamén beleza por sí mismo, da cual tú falabas. É que non ten que haber grandes cousas, simplemente a organización, como están colocadiños, todo ben feito, non? Entonces, bueno, pero aquí na Galiza sucede, por non sucede así. É dicir, que eu creo que non hai unha conciencia social sobre o feísmo. Eu vivo na aldea, bueno, nací nunha aldea, na Ribeira Sacra, vivo ali os finais de semana e a xente non ten conciencia do feísmo. E é unha pena, pero ese era o que depois tamén hai que decir que os órganos competentes, e volvo a falar da administración pública, os órganos competentes das administraciones públicas, temos a norma
as normas, que é a lei do solo e demás, e non se hacen cumplir, non se van cumplir. Entonces, aquí na España, en Galicia, no noso caso, estamos nunha situación que, bueno, entre a pouca conciencia social que hai sobre o feísmo, que todo vale, e logo depois, cos responsables políticos de aplicar a norma que eles mesmos ditan, pois non se leva adiante. Entón, temos o que tú poñías aí, cerrando as fincas, estes somieres, que é horrible, e lo hai. Hoxe miro o meu pueblo a noite, vou nos ver. E lo saben os responsables políticos, e non fan nada. Ese é un gran problema. Bueno, tamén facías un pequeno referencia ao turismo, no turismo de Estados Unidos, que está moi ben, é moi interesante, pero, bueno, eu penso que non ten moito que ver con o turismo deste pequeno país, que é España, non? Ou que é Galicia, como queira. Entón, bueno, ese hotel que tú veñas aí, que é moi bonito, moi interesante, pero tamén nos temos aquí. Non digo hotel, pero hai adegas, por exemplo, onde son eu, da Ribeira Sacra, que hoxe nada lle teñen que envidiar, por exemplo, ese hotel que tú puxeches aí nesa transparencia. E o gran problema, Juan, o gran problema, eu creo que hoxe é as infraestructuras turísticas. Vamos a ver, voume explicar. Hai poucas, efectivamente, pero o problema é poñelas. É dicir, poñelas, os hándicaps que existen para que un emprendedor, para que un empresario, para un que teña unha iniciativa, pode levar adiante. Porque podía incluso personalizar en min. Hoxe, entre outras cousas, estou aquí nesta maravillosa xornada, pero tamén previamente fun a arreglar un tema a outra administración pública simplemente para pedir unha licencia para un glamping que levo 7 meses con eso. E non teño nin sequera unha resposta escrita. É dicir, isto así non funciona. Entón, iso é un gran problema, a realidade. Ben, bueno, hai outras cousas que se están tratando de levar a cabo tamén na Ribeira Sacra, ese proxecto de Tirolina, ese maravilloso proxecto de Tirolina, ao meu juicio, que desde logo vai acadar un maior número de visitantes, por lo menos de xente nova, bueno, pois, a ver os hándicaps que para levar eso adiante. Aí, con todos os respetos, hasta se meten, bueno, con todos os respetos, hasta os ornitólogos, bueno, que ao mellor está ben. Bueno, aquí todos son hándicaps, pero para facer algo para diante é moi dificultoso. Bueno, e outra cousa, aproveitando a coyuntura esta, que pediría, mas temos a Eduardo, o diputado provincial, pediría o que se debería ver, por lo menos centrando un pouco no turismo da Ribeira Sacra, e, ao meu juicio, con afecto e cariño, como sabes, Eduardo, o que debía haber un poquinho de máis coordinación. Máis coordinación entre os distintos actores, administracións públicas, bueno, os concellos, esta gran labor que fixo desde o ano 1992, a Diputación, que foi ao tema das rutas turísticas e que están tendo cada vez máis éxito gracias ao vosso empeño e esforzo, e cada vez mellor, en distintas épocas, pero cada vez vai máis para diante. Entón, eu creo que isto debería ter unha maior coordinación con outros agentes. Por exemplo, empresas privadas, que tamén facemos turismo, ou ofertamos turismo, porque non é solamente levar número de personas, que é importante, as estadísticas é moi bonito, pero, bueno, eu penso que tamén habría que coordinar a xente que ven ali, mira, usted tiene isto, tiene el otro, tiene más allá, e coordinación entre os actores, entre as bodegas, para que non haxa distorsións de horarios. Por exemplo, cando sale o barco, cando cerra o banco, en fin, todo isto deberíase mellorar e potenciar. Bueno, efectivamente, Juan, o tema da formación é fundamental, o tema da formación en cada zona. Eu
concretamente, se me permitides, conto un tema, que é un tema personal, pero eu moitas veces vou con un trenecito turístico por os Cañóns do Sil e vou falando, vou de guía, e o único que falo é de historia da zona. Podo asegurar, e vivo todos os fines de semana, e podo asegurar que a xente sale encantada, porque justamente por eso non teño unha formación técnica de viño, que non a teño, que son dali. Non hace falta. Pero non a teño, pero tampouco lla dou, porque tampouco que non é que queira unha formación, unha explicación moi técnica. Queren un pouco, que tú decías, saber da historia, que isto é facer o soñar, ao final. E xa, para rematar, bueno, efectivamente, primeiro, no Camiño de Santiago, que agora xa parece que todos os camiños chegan a Roma, perdón, a Santiago, parece que todos chegan a Santiago, e hai que decir que según os historiadores, o sea, según os profesores da Universidade de Santiago en Historia, además a Academia Xacobea, fíxate, as peregrinacións desde o século XVI hasta a segunda metade do XX, eu coincidín con esa etapa ali en Santiago no momento de estudios, non había peregrinación. Independientemente, non había peregrinación. Isto a partir do ano 92, 93, cando o Xacobeo, efectivamente, empezamos, bueno, formei parte dese tema, se invertiu, como tú moi ben decías, ingentes cantidades de diñeiro para a promoción e benvida sea. Bueno, pero digo que primeiro, no Camiño de Santiago, os que, cando tú falabas do Camiño de Santiago, dos benedictinos, os cistercienses, primeiro foron os benedictinos e logo depois os cistercienses. Os cistercienses é unha extensión dos benedictinos, desde Tito. Bueno, e nada máis, simplemente, cando falabas tamén dos viños de Mendoza, quero recordar os viños Norton, que conocerás, os Norton de Mendoza, ali na Argentina. E tamén cando poñías aí unha diapositiva sobre os barcos, sobre os rabelos, efectivamente son moi bonitos, ahora están dedicados tamén a temas turísticos, podes subir algúns deles ali en Porto, pero tamén ao longo da historia, moitos foron ao fondo, moita xente morreu cando o Douro non tiña esclusas. Deben dicir, se me permites, deben dicir que a primeira demarcación histórica que se fixo no mundo do viño foi o Douro, con Marqués de Pombal no ano 1000, creo que, se non me equivoco, 1753. Bueno, 54. Bueno, eso. E nada máis, no final non fago ninguna pregunta, pero, bueno, eso, volver a remarcar que me gostou moitísimo a túa conferencia. Moitas gracias. Hola, bueno, a mí también me gustó mucho la ponencia, aunque llegué creo que un par de minutos tarde, espero no haberme perdido nada. Bueno, comentarte un par de cosas a ti y luego añado alguna cosilla simplemente de lo que se ha comentado. Yo tengo aquí apuntado lo de demasiado perfecto, que algo sea demasiado perfecto, que no está mal, estoy de acuerdo, pero he apuntado que puede convertirse en algo demasiado artificial y eso chocaría con lo que después comentaste, de hecho lo apunté al principio y después dije yo, pues no piensa así realmente, porque ahí perdería el alma realmente, ¿no? Si lo conviertes en algo demasiado perfecto y tiene pinta de ser demasiado artificial, porque puede ser artificial y no parecerlo también, ¿no? Lo que comentabas de Estados Unidos, que yo no lo conozco y si tú lo conoces nos podrás decir realmente si se percibe, pues eso, que es artificial, que siempre lo tenemos también como modelo de muchas cosas en Estados Unidos, de ellos con una piedra hacen, claro, es que lo saben hacer muy bien, el modelo Disney, ahí está, ¿no? Entonces eso, bueno, eso por un lado. Luego, en cuanto a Ribeira Sacra y demás, yo sí que estoy de acuerdo que la tirolina es una oportunidad para la Ribeira Sacra, pero bueno, también entiendo que hay que escuchar todas las partes. Si realmente puede suponer, o sea, yo que estoy a favor en principio del proyecto, tampoco tengo toda la información, si hay algún profesional, alguna persona que tiene conocimientos sobre pues, las aves que hay allí,
Hay que tener en cuenta que también hay una parte de turismo que se orienta a eso, pues a lo mejor no es un volumen muy importante, pero sí que hay que responder a eso. Y simplemente que sea tenido en cuenta no me parece mal, ¿no? Pero vamos, que por lo demás estoy totalmente de acuerdo. Y también en el tema de la coordinación, que sí que se echa muchísimo en falta. Y además es que precisamente cuando lo decías estaba pensando también en lo del barco y las bodegas. Es que no coinciden a veces horarios, es complicado. Bueno, creo que cada uno mira por lo suyo, ¿no? Y es en plan, bueno, pues ya se buscará la vida a la gente para organizarse, ¿no? Pues a lo mejor termina una visita a las 2:30 de la tarde y no hay donde comer a menos de 1 hora de distancia o de media hora que tenga capacidad para acoger al volumen de gente que hay en esa visita. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta y contemplarlo, porque al final repercute en la experiencia que se lleva el turista. Y bueno, indudable que la belleza de la Ribeira Sacra puede compensar muchas cosas, pero no lo va a compensar todo. Y en principio nada más. Me ha gustado mucho la exposición. Un poco respondiendo a tu pregunta inicial de lo plasticoso que puede resultar una experiencia, ¿no? Efectivamente, en Estados Unidos todos tenemos esta mentalidad de que lo construyen todo como lo de Disney, ¿no? Pero aunque tú decías antes que discrepabas un poco de la parte de Estados Unidos, nadie más que yo, nadie era más receloso que yo. Pero cuando llegas dices, no. Si yo hoy en día tengo que recomendarte una zona, probablemente te recomendase visitar Napa Valley como gran ejemplo del enoturismo. Porque sobre todo es la parte, insisto, marketingiana de cómo saben vender y cómo llegas a las bodegas y en todas te puedes llevar un recuerdo, en todas te puedes llevar un detalle. Todas, absolutamente todas las bodegas, por pequeñas que sean, tienen un departamento de enoturismo. Es alucinante. O sea, dices tú, ¿pero cómo lo mantienen? ¿De dónde sale la pasta? No lo sé, pero lo tienen. Y entonces es flipante. Entonces, ellos han tenido que crear la belleza. Aquí viene de serie. Se trata de no romperla, de no estropearla, ¿vale? Es lo contrario. Entonces, todos tenemos unos dones, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido la suerte de que estamos en una zona que tiene el don de la belleza, que nos lo han puesto aquí. ¡Pa! No hay nada que hacer. Está, es visual, es impactante. Pero luego lo que modifica esta belleza es el factor humano. Y los humanos también nacemos con unos dones. Unos somos más guapos, otros somos más feos, unos somos más inteligentes, otros tenemos un gran talento, como decía Rafa Nadal, yo le doy muy bien con la mano izquierda a la pelota, solo con la izquierda, ¿vale? Es un talento muy limitado, pero es un talento. ¿Bien? Pero realmente lo que nos conforma, igual que conformará la Ribeira Sacra, es las decisiones que tomamos cada día, no los dones con los que nacemos. Entonces, dentro de estas decisiones, tú eliges ser amable o no serlo. No es un don, es una decisión voluntaria de cada persona. Tú decides si esto va a ser bonito o feo en el futuro en función de cómo vas a intervenir esta belleza. Entonces, esto que hablamos al principio del feísmo, es necesaria esta sensibilización de cara hacia qué toma de decisiones hacemos. Es absolutamente importante. Yo hoy, en esta charla, no quise traer un tema excesivamente técnico. Quería traer algo hasta gracioso, si lo ves desde fuera, en el sentido de que son verdades de Pedrogullo. Son cosas de... Este tío viene a hablar de la belleza, pero sí, ya sabemos que esto es bonito. Sí. Pero es que a veces hay que recordarlo y darle forma a ese tipo de cosas. Y si queremos un turismo experiencial, ya lo hacemos. Sí, pero con matices. Entonces, todo lo que he hablado es algo normal. No he descubierto nada nuevo. Pero creo que es necesario muchas veces ponerlo en orden, ¿sabes? Y cuadrar 4 cosas y desde la experiencia, pues decir, mira, esto se puede hacer así, se puede hacer así. O sea, no somos ni un ápice conscientes del potencial de ir a ver una quesería, de ver una vaca. O sea, no somos ni un ápice conscientes. A mí me ha pasado de visitas con productores, con distribuidores estadounidenses, y te lo contaba el otro día, y cruzarme en Sober, a la hora de recoger las vacas, pues con 12 tíos en una curva, como vimos en el coche, y que te vienen 12 vacas de frente, y que las 12 vacas se abren hacia los lados del coche, y los americanos alucinaban. O sea, en su vida jamás. Pero es que no hace falta ser americano. O sea, mi hijo alucinaría igual. ¿Sabes? Entonces, no somos ni un ápice conscientes del potencial que tenemos. Y esto no va de vino.
Esto va de ceramistas y recuperación de esa cerámica artesanal, esto va de quesería, esto va de poner en valor la leche, que es una de las grandes pilares de la economía en la provincia de Lugo. Y sobre todo, fijaos, todos tenéis menos de 40 años. El nuevo tejido empresarial del turismo en esta provincia y en Galicia, y de este tejido empresarial que genera el enoturismo o el turismo agroalimentario, es nuevo, es todo gente joven y un denominador común, ilusión. Es generar ilusión, no os importa ganar mucho dinero, lo que queréis es crear valor en la casa de vuestros abuelos, en el proyecto que habéis recuperado porque era de una tía abuela, tal. Esto me parece increíble, o sea, motivación. ¿Qué más se puede pedir en un sector que motivación como la que vosotras tenéis? Entonces ahora la clave del éxito son 3. Formación, formación, formación. No hay más. ¿Alguna...? Eu quería falar sobre o feísmo. Os gustou lo del feísmo, eh? Claro. Que sería de Galicia sin a migración? Que casas habería? É máis, o sea, mesmo nos ríos, que eu vexo un feísmo moi grande, se hidráulica deixara limpiálos, eu creo que estaría moito mellor. E outra cousa que falou mesmo de Portugal. En Portugal, os concellos teñen figresías. Cada figresía, que é cada pobo, logo, pois un ten un museo do pan, outro museo do viño, outro museo de maquinaria, outro ten residencia de ancianos, e así, está todo de outra maneira feito. Por exemplo, aquí da viticultura heroica que temos, claro, iso é unha preciosidade, claro, pois que a vemos, non pois que a traballan. Pero aquí en Galicia, por exemplo, as variedades de as castas de viño e de licores que temos, iso é impresionante. Iso é o que me refería. Sí, el patrimonio genético en variedades de uva autóctona que hay en Galicia es junto con, o sea, en Galicia y noroeste y norte de Portugal, es junto con Italia el mayor del mundo. O sea, nosotros solo así de pequeñitos somos los mayores del mundo en patrimonio genético. Trabajamos actualmente con 72 variedades, lo cual son muchas más de las que hay en el resto de España, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, es brutal. Temos en Betanzos, por exemplo, o agudelo e o blanco lexítimo e todo eso. Exactamente. O negro de Muñiz, o así. Sí, exactamente. Pero claro, Pero potencia. Ojo, realmente lo inimitable es el territorio, no la variedad. Entonces el territorio es lo que tiene realmente la fuerza. No es lo mismo una agudelo plantada en Negrera de Muñiz que una agudelo plantada en Rueda, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es el territorio lo que hace realmente diferenciación en el producto. Y bueno, lo de las freguesías que decías de Portugal, aquí hasta el siglo XX también era la división, era una división eclesiástica basada en lo que eran las parroquias, que es la traducción, ¿no? Entonces, el que mandaba era el cura. Y estaba todo dividido en parroquias. A mí me parece fantástico la recuperación en forma de museos de todas estas cosas que se hacían y han dejado de hacerse, esto que se llaman los museos etnográficos, ¿no? Y cómo se recuperan, pues para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan cómo eran las artes de pesca, sepan cómo se cultivaban las tierras y por qué, sepan qué herramientas se utilizaban, porque muchos creen que el tractor existió siempre, ¿no? Entonces, el recuperar nuestra memoria es absolutamente fundamental para sembrar nuestro futuro, no cabe otra. Entonces sí que me parece interesante todo esto, sí. Vamos a fichar. Ahora, solamente un segundito. La organización territorial en Portugal es un poco distinta. As feligresías serían como, aquí en España, serían como os ayuntamientos. De feito, eles o que chaman cámara, que veñen ser os nosos ayuntamientos en todo Portugal non hai máis de 300. E aquí en Galicia temos 313, é dicir que é diferente. De feito, as feligresías tamén teñen eleccións, elígese, bueno, como aquí os ayuntamientos. Unha cosita con respecto ao tema da heroicidade, que comentabas que é dificultoso traballalo. Bueno, eu podes dicir porque son propietario, nacín nas viñas e traballo, bueno, agora neste momento non traballo ninguna, pero teñoas, son propietario delas, porque me dedico á administración, cousa peor aínda,
Pois, pero dicirche que non é tanto traballo, é dicir, traballar, por exemplo, na zona de Amanti e do Ade, que é onde son eu, traballei onde está o cañón do Sil, con desniveles, o mellor que chegan ao 60-70%, pois cando iba a viña, ou cando ibas a echar, cando ibas a echar vides, porque agora xa non se echa, pero cando se echaban as vides, bueno, pois ibas con calma, eran outros tempos, outra maneira, e o traballo, pois, hombre, efectivamente levas traballo físico, pero non é tanto, ves con gusto diferente, é dicir, bueno, pois comer incluso un chourizo, levas un par de chourizos, un litro de viño e lía a viña, e agora no inverno, agora cando pas iso, non hai millor ni o cuisín, nin o arzac, nin todos estes, que sepa millor, entendes? Incluso a xente vai satisfeita de outra maneira, pero ben satisfeita. Leva traballo físico, pero incluso é bon. E pois, para rematar, con respecto á tirolina, bueno, estou de acordo totalmente, bueno, contigo tamén, efectivamente, pero tamén hai que ter unha cousa, é dicir, a tirolina non se pon aí de calquer maneira. A tirolina poñen nas administracións públicas, 4 administracións públicas que por primeira vez, eu penso que por primeira vez se unen, e benvido sea, distintos partidos políticos para levar algo en coordinación. Entonces, esas cousas non se fan de calquer maneira, como eu vexo nas redes sociales, o todo o mundo opina, agora sobre todo no Facebook, todo o mundo opina. Claro, aí o máis tonto é catedrático, pero claro, todo o mundo, entonces, cando organizacións ou administracións como este tipo, onde estamos agora, decide unha cousa, é que hai estudios detrás, é que hai estudios de impacto, é que hai estudios mecánicos, é que hai todo tipo de estudios. É dicir, as decisións... En calquer caso... Temos o Camiño de Santiago, unha mina en Touro. Hai cousas que son incompatibles. Temos que decidir se queremos Camiño de Santiago ou queremos mina, pero as dúas cousas penso que non. Ás veces hai que... Pero a mina de Touro, a mina de... Xa me empeza a gustar. Lo deixamos. Eu, en calquer caso, confío, non é que confío, é así, a lei dice fais así, as administracións desta entidade... A administración non garantiza a seguridade, Iso que é a mensaxe, que dicir, a administración moitas veces mete moito a pata, hai que ter cuidado. Bueno, ten técnicos, a administración ten técnicos. Están aí, e desas cousas que están a facer, sendo patrimonio da humanidade, e choras. Esta administración tamén, pero que hai que ter moito cuidado, porque estánse asfaltando zonas que non se deberían, estánse cortando árboles, estánse facendo moi urbano zonas que non deberían de selo, porque ás veces interpretar a accesibilidade, interpretar son moi conflictivos. Hai que ter moito cuidado. Hai un especialista por os urbanos. Vexo vos moi críticos coa administración. A administración... Sodes moi benvidos, Mr. Marshall. A administración non vai a cambiar vosas vidas. As decisións tendeas que tomar vos, non a administración. Os especialistas é como os médicos, hai bandos. E unha intervención cirúrxica podes facer de 2 ou 3, non é boa nin é mala, hai que ser críticos con todas. Bueno. A verdade é que está ben falar das situacións colaterais que se dan en todo momento e neste, pois, dá moito de sí. E así falamos, o que hai aquí detrás, o que se comentou, que si dos ríos, que si da tirolina, que si de o feísmo, que si de que convivimos con certas prácticas que non debíamos de facelo, que si debemos ser máis ou menos protectores, etc. Seguro que vai ser obxecto de outro debate e outras situacións. A tirolina, pois, pois igual sale, porque polo menos o proxecto está aí e o orzamento tamén está consignado. Despois, pois bueno, pois xa veremos se así se considera. En todo caso, permitideme que vos recorde que ás 4 que reanudamos sesión, disfrutade do xantar, disfrutade das compañías e a disposición de vos para todo aquilo que queirades. Gracias, Joan. Vémonos de contigo. Gracias.